Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde como siempre estamos ya listos, preparados para no defraudarles, para informarles, para opinarles, para enmarcarles las noticias que ustedes deben conocer y que componen la actualidad, a veces más alejada que otras veces, pero casi siempre focalizada en lo que le interesa a la sociedad española. Si no es así, es que nos hemos equivocado. Todo eso lo hacemos con dos ilusiones y dos compromisos: mantener la valentía y mantener el rigor, y llevarlos de la mano, las dos cosas en junto. Y dentro de un ambiente general, el ambiente que respiramos aquí y que queremos trasladar a través de nuestra cadena, la libertad. La libertad de los que vienen, de los que se expresan aquí, los que vienen con argumentarios, pues se queden en su casa. Porque esto no es una telepedro, ya lo notarán enseguida, así que empecemos, así que echemos a andar con el programa. El programa hoy lo vamos a echar a andar de una manera un tanto distinta, porque podríamos decir que hoy es un día bastante negro para la pareja Sánchez-Gómez, Begoña y Pedro, si lo prefieren. Algunos españoles nos estamos preguntando, oiga, ¿pero esto era pillería o esto era pillaje? Cuéntemelo bien, porque no me acabo de enterar si era lo uno o era lo otro. Por un lado tenemos a la UCO, que ha empezado a escudriñar los mensajes 121 y ha llegado a una conclusión obvia. No eran labores esporádicas las que realizaba Cristina Álvarez para Begoña Gómez. Eran una labor constante que afectaba a todos los rangos de actividad del máster de la Complutense. Así es que es evidente que era una subordinada para todo, también para sus negocios particulares. Era asesora en Moncloa, cobraba de Moncloa, pero ejercía de apoderada de los negocios de Begoña Gómez. En segundo lugar, hombre, es que resulta que hoy ha llegado la Fiscalía Europea, ha ordenado a un centro, que es la Intervención General de la Administración del Estado, que analice los contratos que recibió el tal Carlos Barrabés, ¿se acuerdan de él? Empresario de artículos de montaña, el amigo de esquí de los Sánchez-Gómez, que les llevaba y les enseñó a esquiar y todo eso. Bien, pues han ido a ver aquellos contratos que le dieron de contratos públicos a las empresas de Barrabés. Y como ya, esto es una vieja polémica, seguro que se acuerdan los que tengan más memoria, pues el análisis que ellos hacen es: las cartas de recomendación que dio Begoña fueron fundamentales. Sin ellas no les habrían dado estos contratos públicos. Y luego pues descubren que se han cometido determinadas, vamos a llamar, irregularidades en la concesión porque no se hizo como es debido. Y ya por último, el pillo del hermanísimo que vivía de ocupa en la Moncloa para simular ser un no residente en España y que le dieran la condición de residente portugués. Hoy hemos sabido que tiró el móvil para que no lo pillaran los geolocalizadores de Hacienda. Alguien le debió informar, porque un ciudadano normal de esto sabe lo justo. Alguien le debió decir: chico, te van a pillar por el móvil. Bueno, él se deshizo de su móvil, pero no de las conversaciones que facilita tener móvil. ¿Y cómo lo hizo? Pues es que los papás de David Azagra o de Pedro Sánchez, que son los mismos, tienen una empresa también polémica que se llama Playball en Algete, dedicada a los plásticos. Esta empresa recibió 1 millón de euros de subvención pública para su sobrevivencia cuando el COVID. Bueno, no sé si merecidos o no. En cualquier caso, los padres son los que le facilitaron un móvil de la empresa Playball al músico para que no cantara lo suyo y le dieran la condición de residente fiscal portugués. Bueno, quiero hablar de todo ello con don Luis María Pardo, que es abogado y presidente de Justitia Europa. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Orcajo. Vamos a ver, ¿con qué empezamos? ¿Qué le apetece a usted el menú? ¿El menú de pillaje o pillería? Cada día hay más, cada día hay más. Bueno, pero para que no se nos pierdan los espectadores, vamos a acotar el territorio. Por ejemplo, esta señora dijo que no iba el sábado, este desaire parece que no es muy relevante, y a esta señora hoy lunes ya le han crecido los enanos. Perdón, los enanos no, los correos. Le han crecido los correos. Y los correos dicen una cosa que es radicalmente contraria a lo que ella tiene declarado en el juzgado.
Exacto. En primer lugar, la no asistencia, la no comparecencia de Begoña, de María Cristina Álvarez Rodríguez y del delegado del Gobierno, pues bueno, bien podrían haber ido, ¿no? Y haber comparecido, puesto que en principio se les había citado para esa comparecencia. No está muy claro por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, hay una circular de si deberían o no, si es comparecencia personal o no, pero bueno, más allá de eso, el respeto a los jueces y tribunales creo que lo tenemos que tener siempre. En segundo lugar, los mails, lo que vienen a certificar y acreditar, como buena cuenta habéis dado ya, es que sí que había una relación de trabajo entre María Cristina y Begoña Gómez al margen de lo que debería ser la mujer del presidente del gobierno, puesto que nada tiene que ver una cátedra social competitiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con lo que es el cometido diario de la mujer del presidente, ¿no? Y además yo creo que se va incluso un poco más allá en ese análisis del informe de la UCO, puesto que yo ya veo que existen indicios de una malversación supuesta impropia, ya que María Cristina podría tener el cargo de empleada pública, Begoña Gómez podría ser aquella persona que la designó, por tanto, la autoridad que gestionó los recursos públicos, y la actividad sustancial se dedicó mayoritariamente a hacer algo por lo cual no es público, porque eran gestiones privadas. Incluso han sacado diversos medios de comunicación un mail en el que se habla de un tanto por ciento, ¿no?, en el caso de que se obtuvieran beneficios. Por tanto, a mi modo de ver y desde la perspectiva jurídico-penal, podría ser constitutivo de un supuesto de delito de malversación impropia de caudales públicos al haberse destinado, presuntamente, recursos de los ciudadanos para funciones ajenas a la función pública. Bueno, ha quedado acreditado que esa colaboración no era esporádica, sino sistemática, que abarcaba todo el rango de actividades propias del máster, buscar a colaboradores, atender los requerimientos de los colaboradores, atender a los sistemas impuestos por la Complutense para que se desarrollase el máster, y por supuesto atender a los que ponían la plata, a los que ponían la pasta. Han salido algunos nombres que ya veremos qué, la Fundación 11, ha salido, bueno, 2 o 3 nombres más de posibles Paganinis. Ya veremos, pero es material nuevo y que viene a ser un problemón. Vamos, si le parece a usted bien, con Barrabés. Barrabés con E, no con A. Barrabés. Barrabés es el amigo de esquí de los Sánchez, los invita, les lleva a las pistas, les pone los esquíes y todo lo que sus tiendas originariamente producían. Él organizó una serie de empresas, algunas de ellas recibieron 2 cartas de recomendación de Begoña, y hoy mira tú por dónde hay parte del dinero que es europeo, no se nos vaya a olvidar. La Fiscalía Europea ha ordenado investíguese esto, y el informe, que son unos 350 folios, dice muchas cosas, pero lo fundamental, oiga, no cabe un concurso en el que la carta o lo subjetivo prepondere sobre lo que no es la carta y es lo objetivo, los precios, los plazos, las condiciones técnicas, la experiencia. Eso quedó soslayado en aras de lo subjetivo, dónde estaba la carta. Y además dice algo muy importante: para dar ese concurso se tenía que haber reunido un comité de expertos, y no fue así. Entonces, ¿nos encontramos ante un fraude de ley o no? Hombre, a ver, yo quiero que la audiencia tenga presente lo siguiente. Lo leo, textualmente. Sin embargo, incumpliendo la ley, no presuntamente ni supuestamente, no, incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación, que no era competente para efectuar dicha valoración. Está fuera de todo debate ya la irregularidad, por lo menos administrativa, que se ha producido, y ahora veremos si ese fraude de ley puede ser reprochable penalmente. Lo que queda claro es que el magistrado Peinado tenía razón, que investigaba unos
presuntos contratos o licitaciones dados a Barrabés y que todo lo que se hizo durante el año 2024 en contra del juez Peinado, como diciendo que el señor Barrabés estaba muriendo, que tenía una enfermedad, etcétera, etcétera, que nadie lo dudaba. Resulta que ahora la Intervención General del Estado, para que la gente nos entienda, los que controlan el dinero público, vienen a sacar un informe de 300 y pico páginas donde desde el punto 1 hasta el punto último hablan de irregularidades. Irregularidades en las concesiones de licitaciones que fueron a parar a un amigo, porque es amigo y ha sido reconocido, de la familia Sánchez Gómez. Sí, sí. Bueno, entonces, Oiga, Urcajo, vamos a ver, es que esto, 8.400.000. claro, es que esto, estamos hablando de decenas de millones de euros, cuidado, porque las licitaciones que se estaban investigando, una parte, al ser competencia de la Fiscalía Europea, se marcharon a instrucción de la Fiscalía Europea porque los fondos venían de la Unión y la otra parte, más pequeña, se quedó en el procedimiento que sigue el magistrado Peinado. Pero bueno, la suma de todo, pues son decenas de millones de euros. Bueno, decenas de millones de euros dadas en licitaciones. Al final la sociedad empieza a tener la sospecha de que aquellos que llegan al poder tienen una agencia de colocación que se llama el BOE o se llama Red.es o se llama licitación. Ven aquí una vez que entro y te doy. Y esto no lo podemos consentir. O sea que yo espero que se investigue por parte de la Fiscalía Europea todo lo que está sucediendo y que se impute a las personas que sean responsables de estos delitos si existen indicios que a mi juicio los existen ya. Bueno, y luego nos queda el caso del pillaje a la pillería del hermano que se va 6 meses a la Moncloa y durante 4 hace desaparecer su móvil para que no lo geolocalicen, que eso se lo tuvo que cantar alguien, porque yo no sabía que Hacienda utilizaba ese procedimiento y he tenido la oportunidad hoy de hablarlo con quien sí lo sabe y me lo ha confirmado. Así es que alguien le dijo en Moncloa, no, así no, deshazte de esto y consigue un móvil que pague otro y que no vaya a tu nombre. Y ahí aparecen los padres de Pedro Sánchez, propietarios de una empresa de plásticos, y le dicen, toma, músico, aquí tienes un móvil para que no te pillen. Eso ya es... Bueno, yo creo que nos recuerda un poco, Urcajo, al fiscal general, ¿verdad? Sí. Cuando el fiscal general que a lo común delincuente español, ¿no?, por decirlo así, presunto, decide que su teléfono móvil o aquello con lo que ha participado presuntamente siempre hasta que no se ha condenado en el delito, pues lo tiene que hacer desaparecer, ¿no? Esto es como cuando un caco, ¿no?, va a robar un coche, ¿no?, se pone unos guantes para que en el volante no aparezca, limpia la escena del crimen, ¿no?, la limpia, dice, no va a ser que me pillen. Pero bueno, Urcajo, ¿pero esto qué es? Es que estamos hablando que es el hermano del jefe del Poder Ejecutivo. O sea, a ver si nos damos cuenta de la trascendencia que tiene que el hermano del presidente del gobierno no tuviera un teléfono móvil dentro del Palacio de la Moncloa, donde había dejado una autocaravana porque decía que vivía en Portugal, y resulta que le dicen, oye, no entres con el teléfono porque te van a geolocalizar, porque Hacienda tiene la posibilidad de hacerlo, entonces hay que buscar una alternativa, pues te damos una alternativa y te damos otro teléfono, porque así si te vigilan no te van a encontrar. Pero bueno, o sea, es que la mafia italiana tiene que venir a España a dar cursos, pero tiene que venir al Palacio de la Moncloa, porque lo que se ha convertido esto es en un estado criminal, porque estas actitudes no pueden estar amparadas por nadie, y lo que estamos viendo es que el pillaje, como bien has definido tú, está puesto a la orden del día, es a ver quién es el más listo y a ver quién la hace más grande, y lo cual creo que es un bochorno para todos los españoles que hayamos asistido, como nos hayamos enterado hoy de que este hombre tenía un teléfono que no era propio para no ser geolocalizado. Sí, esto lo sintetiza muy bien una compañía de cosméticos, porque nosotros lo valemos. Eso es lo que deben pensar en la familia Sánchez. Pues sí, claro, bueno, pues sí. Luis María Pardo, te agradezco mucho que nos hayas comentado estas noticias de hoy, que son muy interesantes, sobre todo en la configuración moral de aquellos que han llegado a todo esto. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y muy relevantes jurídicamente, siempre a vuestra disposición. Un abrazo a todo el mundo. Gracias. Bueno, vamos con nuestro recorrido por el mundo. Les quiero hablar de la flotilla maravilla o de la flotilla del patito de goma, porque resulta que son los que van con colado a Gaza. No han llegado a Gaza, no, estaban en Creta, ahora están 1 kilómetro más allá de Creta. ¿Y qué les ha pasado hoy a esta gente? Pues que resulta que se ha tenido que retirar otro de los barcos
por una fuga, no se sabe muy bien de qué, supongo que de combustible, en la sala de máquinas del barco. Y entonces, ay, qué pena, que esto nos va a demorar el viaje. Eso es la flotilla, ¿eh? Eso que veis ahí en lontananza. Le va a dar tiempo al buque de la Armada no de protegerlos, sino de adelantarlos, ¿eh? Como vayan a este ritmo, ya verás tú cómo sí. Bueno, y noticias hay que dar del encuentro en la Casa Blanca entre Netanyahu, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y el presidente norteamericano Donald Trump. ¿Se han visto? ¿Qué conocemos del encuentro? Pues supongo que lo privado ha sido lo importante. En lo público, Netanyahu ha venido a decir que Trump es un presidente extraordinario y una persona, bueno, él no va más, y ya está. En lo privado se habrán dicho de todo y será interesante conocerlo, pero para eso tendremos que esperar más, porque de momento ni una ni la otra parte han querido airear en qué están sus diferencias, porque si no hubiera tales diferencias seguramente habríamos alcanzado algún tipo de compromiso en Gaza, en Palestina. Bueno, y aquí estamos todos muy preocupados. Hay lugares en el Levante, en la Comunidad Valenciana, en Cullera, por ejemplo, está cayendo la del pulpo. Están todos muy preocupados. Bueno, ya saben que llueve sobre mojado, como suele decirse. Ayer ya fue esto un drama en algunos lugares, también en Tarragona, en Castellón, en el sur. El barranco de la Saleta, que es eso que están ustedes viendo, se inundó y a muchos les vino, no, esto es Cullera, me dicen, pero ahora en la pieza que van a ver a continuación verán el barranco de la Saleta y cómo, pues hombre, no siendo lo mismo que lo que pasó el día de la Dana, también daba pues para preocuparse, inspiraba miedo y tensión entre los que vivieron ese espectáculo de agua, esa barbaridad de agua. Vamos a ver lo que pasaba ayer y lo que ha pasado esta mañana. Poco antes de las 3:30 de la tarde, vecinos de varias zonas de la Comunidad Valenciana y de Cataluña recibían esta alerta en sus móviles. Esta vez se llegó a tiempo para avisar de una borrasca con un peligro ya catalogado por la EMET como extraordinario. Un aviso rojo activado en la zona norte y centro de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en zonas de la Comunidad de Aragón por fuertes lluvias y tormentas. Entre las zonas más afectadas, el barranco de la Saleta en Aldaya. En Aldaya, Valencia, desbordado, aunque sin grandes incidentes, por las barreras anti-inundaciones y las canalizaciones. En Castellón, los bomberos tuvieron que rescatar a una persona atrapada en el interior de su vehículo y el Centro de Emergencias de Aragón atendió solo durante la tarde de ayer más de 1.600 llamadas. Las principales incidencias se registraron en Zaragoza capital, Cadrete, Comarca Central y Cuarte de Huelva. Durante las últimas horas, los cortes de luz han sido continuos en la provincia de Tarragona, así como en varios municipios valencianos, y son decenas los colegios de la Comunidad Valenciana que han suspendido las clases, entre ellos los de la capital, que a través del ayuntamiento han anunciado la cancelación de la actividad lectiva. Bueno, luego cuando abramos la mesa de análisis político les voy a contar qué hay en torno a las reacciones. Ya estamos otra vez con Carlos Mazón en la picota, porque según algunos no estaba allí en el momento en el que se le necesitaba. El PP lo niega, dice que sí estaba allí, que llegó antes de que se diera la alerta y que por lo tanto estuvo en las labores propias del control de la situación, una situación que en lo que toca ayer se preveía incluso peor. En lo que toca hoy, pues ya veremos. De momento estamos viendo como en unas cuantas localidades llueve lo indecible, llueve una barbaridad. Unos 240, 250 litros metro cuadrado. Esto es lo que veíamos antes de Cullera. Bueno, pues eso. Vamos a ver si pasamos el día, amaina un poco la lluvia y salimos de esta situación todavía enormemente peligrosa que nos tiene a todos muy preocupados. Bueno, y de ahí nos vamos a hablar de la droga, porque ya sabéis que aspiro a que juntos, vosotros y nosotros, lleguemos a influir lo suficiente como para que los partidos políticos digan, vale, sí, es verdad, os hemos entendido. Hay que hacer cosas para que esto remita el problema del narcotráfico, para que remita y no suponga pues un
un centro, un eje de delincuencia que lleva alrededor asociada a otra mucha delincuencia, violencia, armas, tráfico de personas, prostitución y de todo. Y de todo. Entre otras cosas, gente que en el mundo rural ha decidido, yo me hago una plantación y me lo gano muy bien, pincho la luz y aquí no se entera nadie y tal. Bueno, en las ciudades los narcopisos, en fin, esto está absolutamente desproporcionado y lo corregimos ahora o en algunas partes de España ya vamos a llegar tarde. Por ejemplo, es el tercero, yo no me imaginaba que esto fuera a ser una flota de submarinos. Oiga, es el tercero en 2 meses que damos. El tercero en Galicia, cerca de Coruña. Bueno, ahí que han encontrado. Aquí tengo que decir que nos hemos reído mucho porque según la nota oficial de la Policía Nacional y de las agencias de prensa, se trata de un semisumergible. Entonces eso de que sea semisumergible, vamos a ver, oiga, o se sumerge o no se sumerge. ¡Oh, que si se sumerge! Venía de Colombia, fíjate tú si se ha sumergido rato. Resultado de la operación, pues que el sumergible, sea semi o sea total, llevaba 3 toneladas y 600 kilos de cocaína, 3,6 toneladas. Se han producido 14 detenciones, de las cuales los 3 tripulantes, que son colombianos, y el resto son españoles. Y también les han intervenido lo de siempre. Armas, 53.000 euros en efectivo, porque estos no reparan en gastos. Y si hay que comprar a algún funcionario público, lo hacen o lo intentan. Lo hacen o lo intentan. Aquí ha habido casos de oficiales de elevado rango, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que han sido detenidos, que les han encontrado en las paredes pasta por un tubo, es decir, que fueron comprados por el narco, obviamente. Bueno, pues nada, ya lo saben. Tercer, tenemos más sumergibles que Donitz, el almirante Donitz, el almirante de los nazis que manejaba los U-boats. El narco tiene para eso y para más. ¿Que hay que construir mini submarinos? Pues se construyen y ya está. Y a saber desde dónde vienen. Desde luego desde Colombia no creo. Pero bueno, hay naves nodrizas que se prestan a según qué cosas, que hacen según qué movimientos en el mar, dudosos siempre. Hay que decir que en esta operación del Cuerpo Nacional de Policía ha colaborado la DEA, la Agencia de la Droga Norteamericana. Es decir, que a estos o los venían siguiendo o me parece que el hilo de la noticia tiene más que ver con la DEA que la ejecución final y la detención, que es tremendamente meritoria, es más propia de la Policía Nacional Española. Bueno, pues tengo que contaros que si habéis llegado a la conclusión de que juntos podemos cambiar esto de la droga, también tendréis que llegar a la conclusión de que juntos podemos cambiar algunas cosas de la vida pública, de la vida política española. Porque tenemos ideas que compartimos y por eso nos veis, pero nos tenéis que apoyar. Nos tenéis que ayudar a ser más influyentes, a ir más deprisa en hacer que esas ideas compartidas lleguen a más y más ciudadanos que hoy por hoy, por razón de que pues si no tienes una cadena de pago, pues en buena parte de España no nos pueden ver. Y eso queremos corregirlo, queremos ser más fuertes para influir más y para defender mejor esas ideas compartidas. Si habéis llegado a esa conclusión, pues podéis optar por hacer alguna donación y aprovecharos de las ventajas fiscales que eso lleva o conlleva. Podéis simplemente daros de alta en el Club de Amigos siendo un miembro más. Pues qué bien, eso nos ayuda también. Así es que ahora depende de vosotros. Es tan sencillo como llamar al teléfono 91 616 2464, donde os van a informar de esas donaciones que os agradecemos ya, se hagan o no de la misma manera, y de ese espíritu de querer entrar y formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Así es que esperamos que reaccionéis positivamente. Nos vamos a ir a publicidad.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Bueno, pues van a ser las 8 de la tarde, a punto estamos de que lo sean, y abrimos nuestra mesa de análisis político, porque hoy baja el día intensísimo, intensísimo. Bien, lo primero, presentar a nuestros invitados. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes, noches, no sé cómo será, si oscuro o no fuera. Todavía no se ha hecho de noche fuera. Bueno, entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Fin de semana bien? El fin de semana Me han dicho que le estupendo. paran mucho por la calle cuando viene al Cuba, ¿eh? Sí. Era broma, era broma. Don Alberto Serrano, muy buenas tardes. Xavier, un placer como siempre. Don Alberto es abogado, está especializado en los asuntos del derecho administrativo, además es expolítico y no sé si lo de lo político se deja alguna vez o siempre o nunca. Nos gusta la política, sí. Y escritor, que eso es lo más importante, y más raro dentro del mundo de la política. Que, en fin. Bueno, lo primero de todo, ¿qué importancia le dan, ambos dos ustedes son abogados, qué importancia le dan a la no comparecencia de Begoña Gómez el sábado a la cita del juez Peinado? Ni Begoña Gómez, ni el delegado del Gobierno, ni tan siquiera Cristina Álvarez, de la cual hablaremos luego. Pero ese desaire, ese portazo al juez, ¿tiene importancia, Julián? Hombre, yo creo que partiendo de la base de que cualquier acusado, y esto no exceptúa a Begoña Gómez ni a nadie, tiene la obligación de colaborar con la justicia, o se espera al menos que colabore con la justicia, pues el que no tiene nada que temer, lo normal es que comparezca. Era un puro trámite, porque solamente les iba a notificar que en caso de que finalmente se produzca la apertura de juicio oral, pues se producirá mediante el tribunal del jurado. Bueno, pues ya está, punto. Firman ustedes, lo reciben, no había preguntas, no había interrogatorios, no había nada de nada, ¿no? Yo lo interpreto como, digamos, una vez más para dejar al juez en evidencia, decir, bueno, a nosotros no nos compromete. Él insiste en una causa que no tiene nada detrás. Claro, ahora supongo que vamos a ver todas las cosas que han salido, ¿verdad? No, si no voy a hablar de ellas, ¿no? Faltaría más. Claro, pero entonces, claro, sí que hay algo por detrás. Entonces, oiga, comparezca usted y tal. Hay discusión jurídica acerca de si efectivamente es válido. La realidad es que el juez lo ha aceptado expresamente desde el momento que aceptó la no comparecencia y le bastó con la de los abogados, ¿no? Pero todo se basa en una... La citación, desde luego, era personalísima, para las personas citadas. Y se basa en una circular de la Fiscalía del año, creo que 1995, en la que planteaba la posibilidad que en determinadas circunstancias se han acogido a ella. El juez lo ha admitido. Yo creo que bien, que ha hecho bien admitiéndolo. Lo ha explicado muy bien don Julián, Xavier. Él ha citado personalísimamente a estos señores, pero lo que dice la ley es que si tú eres citado para ser oído, es decir, vas a intervenir, tienes que comparecer personalmente, pero en este caso era simplemente para informarles y en ese caso no era necesario, según instrucción circular de la Fiscalía. Para que la gente lo entienda, la circular significa una interpretación de la ley, y en esa interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal se entiende que no hace falta para informar a las partes que comparezcan las propias partes personalmente si lo hacen asistidos por sus propios abogados. Bueno, pero en cualquier caso es evidente que habiendo aceptado la citación tal como venía, hay una mala relación
entre las partes y el propio juez, y pretendían, como me había dicho don Julián, dejarle en evidencia. El juez en este caso creo que honestamente ha cometido un error, él mismo lo acepta, lógicamente, cuando le alegan las partes que no tienen que venir, él mismo lo acepta. Honestamente creo que ha cometido un error, como pasa habitualmente en este tipo de trámites procesales, y a partir de aquí ellos le humillan, le dicen, este señor no tiene ni idea, es un miserable, es un no sé qué, no sé cuánto. El tema de fondo que les iba a comunicar es que él entiende que se ha producido una malversación, y aquí está diciendo la gente que eso es imposible porque esta señora no es funcionario. Pero el tipo de malversación lo puede cometer no solamente un funcionario, sino todo aquel que tiene autoridad. Sobre la base de que esa señora tiene autoridad, entre otras cosas porque se le ponen medios a disposición del Palacio de la Moncloa, por ahí lo puede enganchar, por su concepto de autoridad, que quiere decir, según él dice el Código Penal, que tiene poder, que tiene mando, y es evidente que así lo ejercía. Por tanto, en esa interpretación que hace el juez, también cabría la malversación en Begoña Gómez. Entonces, lo desgaja de todo el cúmulo de delitos que viene analizando, y este, que corresponde exclusiva al Tribunal del Jurado, lo remite para ellos. Y es lo que les comunicaba el otro día, que por supuesto han montado los pertinentes recursos y darán toda la guerra que les dé amparo en las leyes procesales. Bueno, eso está en su derecho. Eso y la presunción de inocencia no nos lo pueden quitar a ninguno de nosotros, afortunadamente. Alguno quisiera, ¿eh? Alguno quisiera, ojo. Volveremos a los correos. Don Julián está que se frota las manos. Dice, bueno, los correos, porque he visto y tal. Bueno, antes que eso, porque me parece mucho más grave, por eso tiene que ir antes que eso, está lo dicho hoy por Aldama. Él no quería, pero cuando uno es buen preguntador, pues va estirando y va sacando y va repreguntando y tal. Y ha compuesto el comisionista, ¿eh? No es que... Pero será comisionista, pero no ha perdido un partido desde que empezó la Liga, ¿eh? Él dice cosas extravagantes, aparentemente, y luego va y las demuestra. Bueno, la de hoy es ya el colmo de los colmos. Dice que hay fraude electoral, que en las últimas elecciones generales Sánchez, que no las ganó, utilizó todo un tinglado para mejorar su expectativa de voto, para mejorar los votos que le recontaron. Y puestos a preguntar, le han dicho, pero hombre, esto lo hace Indra, ¿no? Sí, Indra. Pero entonces, ¿es fraude electoral? Bueno, escúchenlo ustedes porque merece la pena. Alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Abiertamente, fraude electoral Sí. en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. Fraude electoral sí, si pide que algún trabajador de Indra bien pudiera salir a ratificar lo que él dice, es que algo sabe. Y que el fraude puede que se cometa en parte dentro de esas instalaciones de una compañía, por cierto hay que recordarlo, que está colonizada por el gobierno de Sánchez desde hacía muchos años. Alberto. Sí, Xavier, lo que sabemos de Pedro Sánchez es que le echaron en su día del Partido Socialista porque trató de hacer un pucherazo en las elecciones internas que ellos tenían. Acuérdese, se metió detrás del diván y le terminaron echando poco más o menos a patadas de la sede del Partido Socialista. Eso por un lado. Por otro lado, también es un fraude, Xavier, hay que decirlo, todas estas encuestas que se hace el señor Tezanos para tratar de calentar las elecciones a su gusto, etcétera. Eso también es un fraude ya de por sí. Y de lo que estamos hablando ahora probablemente es de un fraude en el recuento. Y en ese fraude en el recuento es lo que está afirmando Aldama. Bueno, pues estoy convencido de que si esto es mentira, el Partido Socialista le presentará una querella al señor Aldama, y si callan, pues algo tendrán que callar. Este señor no pega puntadas sin hilo y está diciendo que trabajadores concretos de Indra, que estoy seguro que tienen la cabeza, podrían declarar en tal sentido. También es cierto que él se quita de en medio, por así decirlo, simplemente dice que le consta que determinadas personas van diciendo esto, se quita un poco de la circulación, porque me parece que no tiene arte y parte en este tema, pero bueno, ya veremos a ver, porque también no solamente es en el recuento, sino también el voto por correo, también hay ciertas sospechas que nos llegan a todos. En cualquier caso, este señor que ha corrompido toda la administración, ¿por qué no va a corromper la administración electoral? Por eso algunos venimos clamando de una moción de censura para que alguien independiente pueda convocar las elecciones, porque no nos fiamos de este señor. Pero esto que ha comentado hoy Aldama es de una gravedad extraordinaria. Y ya van dos, Xavier. A mí esto me lo dicen por la calle
todas las semanas. No me fío del recuento de las elecciones, no me fío. Y yo siempre digo lo contrario, hombre, ¿cómo sí, tal? Pero no teníamos a qué clavo agarrarnos. Sí, ahora sí. ya tenemos uno, que es Víctor de Aldama, que estaba bien cerca del poder y dice que esto es así. Bueno, Y a día de hoy, que es por la tarde, esto sí por la mañana, no ha sido negado por el PSOE. eso, a día de hoy, la Fiscalía General del Estado, si estuviera en buenas manos, estaría investigando esto, porque es lo más grave que nos puede ocurrir como democracia. Bueno, primero, lo ha dicho en un programa de máxima audiencia. Segundo, lo ha dicho a iniciativa propia. Nadie le ha preguntado por ello ni tal. Entonces usted le ha repreguntado el periodista Jorge Bustos, ¿fraude electoral? Como diciendo, ¿ha querido usted decir eso? Sí, rotundo. Pero sí. Entonces, ya digamos, no le ha faltado como a Jesucristo 3 veces negarlo, decirlo que sí, pero lo ha ratificado 2 veces, ¿no? Lo fácil de este señor es decir que es un presunto delincuente. Es verdad, precisamente está procesado, estuvo en la cárcel, no está en prisión preventiva porque ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, precisamente para que facilitando información en ese pacto sea más leve la condena, y de momento la primera consecuencia es que no está en prisión preventiva, ¿no? La segunda es que, para bien o para mal, todo lo que ha dicho con el tiempo se ha ido convirtiendo en realidad. Él lanzaba una cosita, la gente, pero ¿cómo es posible que diga esto, no? Bueno, 3 meses después, ¡pum!, ahí había un indicio mucho más, o los correos de la UCO, que ha analizado la UCO, lo que fuera, ¿no? Lo que dice es muy grave, como habéis dicho los dos, quien no por la calle se encuentra, se cruza con alguien que le dice, aquellas elecciones es que qué resultado más extraño, por lo menos en algunas circunscripciones, ¿no? Y tal. Pero bueno, parecía improbable de probar, o parece improbable de probar, salvo que alguien cuente con información. Y él lo que ha dicho es muy importante. Dice, algunos empleados de Indra podrían decirlo, es decir, podrían tener información al respecto. ¿Se atreverán? Pues no lo sé, pero claro, efectivamente, si hay una acusación tan grave como es esta, además del desmentido que no ha sucedido, como muy bien has dicho, Alberto, yo lo que sí que creo es que la Fiscalía tendría que iniciar unas indagaciones, unas investigaciones para ver qué hay de realidad esto, independientemente de que luego se querellen contra él, ¿no? Y si no es nada, no es nada. Pero claro, es que darle a este hombre una chance de que se ponga delante un juez y diga cualquier cosa, vete a saber lo que ocurre, ¿no? Bueno, en fin, ahora sí, ahora nos vamos a estudiar los correos de Cristina Álvarez con la Complutense, que son clamorosos. Tenía una relación con la Complutense sistemática en lo que afecta a los negocios de Begoña. Y luego además Barrabés, que ya nos habíamos olvidado de él, que estaba muy enfermo y no podía ir a declarar, ¿os acordáis? El amigo de esquí de la familia, el que se los llevaba a Benasque, solícito, les ponía él mismo las botas de esquiar y las tablas, todo se lo ponía, tal, ay, mira, qué bien. Bueno, pues ese ya sabéis que consiguió 8,5 millones de dinero público en contratas públicas. Y bueno, pues gracias a la Fiscalía Europea, que ha atornillado la Intervención General de la Administración del Estado, hoy sabemos, uno, que las cartas de recomendación de Begoña fueron fundamentales. 2, que los criterios subjetivos preponderaron sobre los objetivos, la calidad, el precio, el plazo, la experiencia, todo eso, el calendario, todo eso quedó. Hay criterios subjetivos, como por ejemplo esta cartita que aconsejan que. Y luego les dan un viaje tremendo porque les dicen, no, oiga, para dar esa adjudicación en esas condiciones subjetivas, eso lo tiene que hacer un comité de expertos. No lo podéis hacer vosotros. Con lo cual nos están enseñando la puertecita de lo que se llama técnicamente un fraude de ley. Cristina Álvarez se encargaba de forma constante de los negocios privados de Begoña Gómez. Así lo concluye la UCO tras analizar los 121 mails que el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, entregó al juez Peinado.
En el atestado los agentes son claros. Cristina Álvarez gestionaba todo lo relacionado con la cátedra de manera habitual, desde consultas sobre pagos de convenio hasta peticiones de un certificado de donaciones para Hacienda. La UCO destaca sobre todo los mails que Cristina Álvarez enviaba a Juan Carlos Doadrio desde la cuenta oficial de Begoña Gómez, pero firmados por Cristina. Ocurría también al contrario. Doadrio recibía correos desde la cuenta personal de Álvarez y, sin embargo, aparecían firmados por Begoña Gómez. Este análisis de la UCO desmonta por completo la versión de la mujer del presidente, que reconoció que Álvarez la ayudó, pero de forma puntual y como favor por la amistad entre ambas. Peinado también ha pedido los correos de la asesora de Begoña con el Instituto de Empresa. Además, Hacienda ha detectado un posible fraude de ley en 2 contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. La propia Begoña Gómez escribió 2 cartas de recomendación para las empresas de este empresario, que logró conseguir 2 adjudicaciones de hasta 8,4 millones de euros. Ahora, la Intervención General del Estado, en su informe remitido al juez Peinado, destaca que podrían haber sido adjudicados en fraude de ley. En el informe se destacan decenas de irregularidades y se cuenta la forma en la que Red.es analizó las ofertas y el sistema de puntuación. Hacienda denuncia que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación la que evaluase los criterios objetivos. Además, ve arbitrariedad, falta de transparencia y una actuación discriminatoria al otorgar a la puntuación subjetiva más peso del anunciado. Muchos competidores fueron descalificados sin explicaciones claras, mientras que las ofertas de Barrabés fueron tratadas de manera favorable, a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Un posible fraude de ley en el que la mujer del presidente figura también como pieza clave. Esto forma parte de lo que todavía no está en fase de iniciarse el procesamiento, de los 4 delitos que guarda o trabaja o instruye el juez Peinado, pero viene a cambiar bastante las cosas. Bueno, el informe es demoledor, porque... Ambos. Sí, sí, claro, son demoledores, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice? Dice que el pliego no se ajustaba a la ley de contrato del sector público. Por tanto, podría ser incluso declarado nulo. Segundo, que los criterios que fijaron, mientras que lo habitual es que el peso que tenga la oferta económica sea un 60% y el resto, el subjetivo, el 40%, pues efectivamente se alteró de tal forma que la ponderación hacía que fuera más de 50 y 50. Incluso se aplicó en algunos de los criterios un coeficiente fijo de 5 puntos. Con lo cual, claro, ya sabemos que un coeficiente fijo lo que hace es alterar esas distribuciones de uno y otro, que son la oferta económica y el criterio subjetivo. Que efectivamente la mesa de contratación no tenía facultades, no era la que debía haber hecho la valoración subjetiva, sino un comité de expertos, una y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces, claro, es tal cúmulo de anomalías que efectivamente... claro, lo que ya no tiene vuelta atrás, que lo adjudicado está, que el dinero entregado está, aunque si se pudiera anular el concurso y la licitación que salió y la adjudicación en sí misma, pues estaría obligado a devolver las cantidades recibidas, ¿no? Que como ha dicho son 8 millones y pico, en otras ocasiones se habla hasta de 10,6 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, esto, más luego unido, y quiero referirme a los correos y a lo que dijo... lo que dijimos la semana pasada en un programa de esta cadena acerca de Doadrio, que había hecho una entrega voluntaria de los emails al juez Peinado. Que nos sorprendió. Que nos sorprendió, claro. Dijimos, ¿por qué? No se os había pedido nunca. Claro, hoy, por también la información que ha salido, sabemos que muy probablemente lo que se está intentando es cubrir, porque en estos correos que han salido a la luz, él le decían, mándame no sé qué, firma el contrato, tal... Y él dice a una secretaria, prepáramelo, pásamelo a la firma, ponle la antefirma, ponle el sello y tal, y lo firmaré. Y lo firmó. Entonces, claro, ahora intenta decir, no, yo pasaba por aquí. No, usted no pasaba por aquí, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, independientemente de que no le cesaran por eso, no le cesaron de su puesto de vicerrector por esto, sino justamente por otras cosas, por decir lo que no debía, ¿no? Pues, a mi modo de ver, son 2 informes que avanzan mucho en 2 cosas, en 2 calificaciones muy concretas. En primer lugar, la malversación, que como hemos dicho, no solamente meter bienes públicos en el bolsillo, sino hacer un mal uso de los mismos. En este caso, aunque lo ha negado Begoña Gómez por activa y por pasiva, sabemos, porque lo dice la UCO,
que había una persona, esta señora en concreto, que se dedicaba a gestionar sus asuntos personales, incluso pidiendo dinero, lo que pone, y hemos visto, bien, no hay ningún problema, más allá de que esta señora no estaba para los asuntos personales de esta señora. De ahí, evidentemente, la posible malversación. Estamos diciendo que esta señora no es funcionaria pública, pero es una autoridad, indiscutiblemente, dentro del Palacio de la Moncloa. Pero es que el segundo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que es pues un órgano fiscalizador al máximo nivel, lo que viene a decir es que en los contratos en los cuales ella influía a favor de Barrabés ha podido haber un tráfico de influencia, que recordemos que es que nuevamente una autoridad, como en su caso, aunque en este caso también puede cometerlo un particular, influye sobre otros funcionarios con objeto de tener una resolución que genere un beneficio económico directo o indirecto para una tercera persona. Eso es lo que es un tráfico de influencias. Bueno, pues en este caso parece ser que la propia confección de los pliegos ya le favorecía, pero luego ya, una vez entrado en el proceso, los criterios de adjudicación que aplica, de carácter subjetivo, los hacen señores que no tenían ninguna capacidad de valorarlos y lo hacen a gusto del que manda. Y de todo eso sale un beneficio económico, en este caso una determinada persona. Si eso se demostrara, pues evidentemente podríamos hablar de un tráfico de influencias. ¿Cuál es la consecuencia del tráfico de influencias? Pues evidentemente la nulidad de cualquier negocio jurídico que hubiera podido generar. Por tanto, también tendría hasta que devolver ese dinero porque esos contratos habrían quedado contaminados penalmente y eso supondría la restitución in integrum de todo lo que de beneficio económico ha podido tener este presunto delito. Pero ese informe de la Intervención General del Estado, tal como viene, es que es demoledor, porque de principio a fin se ha tratado de beneficiar a determinadas empresas, que resulta eran las que estaban en la agencia de amigos de esta autoridad. Y lo más, la diferencia entre los 8,4 millones y los 10 que citaba antes don Julián, es que en los 10 hay algunos contratos añadidos en los que no hay dinero europeo. Los 8,4 son los que están salpicados porque hay dinero europeo. Y eso lo maneja la Fiscalía Europea. Sí. Y aquí es por la única razón por la que ha actuado la Intervención General del Estado, que si no, ni de coña. Claro, no, lo hubieran estrangulado. Y ahora y una maldad, perdón, Xavi, una pequeña maldad. En este caso, la malversación y todo esto quedaría fuera de cualquier delito de amnistía porque lo dicen las directivas comunitarias. No podría amnistiarlo. Es cierto. Bueno, entonces tenemos un informe de 350 páginas de Bellón, en las que se desmenuza uno por uno quién forma parte del tribunal. ¿Cuál es la práctica exigible cuando preponderan los valores subjetivos sobre los objetivos? Que es una barbaridad. Pero bueno, oye, si pasa, la ley dice que lo autorice un comité de expertos y que sepamos quién son. No, aquí no se hizo. Aquí, venga, deprisita, que este es amiguete. Y bien que nos lleva a esquiar ahí a Benasque. Bueno, pues ahora, chico. Bueno. En fin, hay muchas cosas. Vamos a dosificarlas, porque ahora lo que procedería es hablar del hermano. El hermano y las martingalas de los móviles. Pero yo es que no quiero darles la tarde, Vamos a ir suavemente por ese derrotero. Vamos con una cosa que también ha dicho Aldama, que dice que 10 millones el rescate que se entregó a Plus Ultra cuando el COVID fueron para comprarle la presidencia de la Internacional Socialista a Pedro Sánchez. No está mal, el Aldabona. Hoy estaba Aldama sembrado, no sé qué le habrán dado de comer, pero estaba sembrado, tengo que reconocerlo. Por cierto, esa Internacional Socialista que finalmente preside Pedro Sánchez no tiene uno, sino que tiene 2 partidos israelíes. O sea que en lugar de tirarles cosas a los ciclistas de la Vuelta, a la majete, venga. Vamos a escuchar a Aldama cuando dice eso. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes. Comentarios de Koldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero. Y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Koldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista.
Bueno, pues esto es más fácil de probar que lo del fraude electoral, ¿no, Alberto? Pues seguramente. Y luego vamos a ver lo que dicen José Luis Sábalos, que es una persona que es una bomba de relojería, el propio Koldo, de todo esto que está diciendo. Pensaba que ibas a decir que era una bomba sexual. Ah, bueno, eso por supuesto. Bueno, ahora no sé cómo andará el hombre, pero bueno, en su día desde luego sí que tenía buen nivel. Pero a ver en qué versión de todo esto. Bueno, esto son cosas que dice un poco que él ha oído, que no sé qué. Es cierto que ese rescate iba un poco holgado. Entonces, bueno, pues no, es ese famoso rescate que pidieron 50 y les dieron 400 y les dieron 475. Entonces ahí va ahí con propineja. Y esa propineja no sabemos a qué recibo tenía, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, deseando nuevamente que Aldama y animándoles de aquí para que vaya sacando esa información. Que siga. No pare, sigue. Bueno, si el rescate de Air Europa pudo tener algún sentido, se rescataron a más aerolíneas en Europa y en el mundo, claro. En el rescate de Europa lo que se critica, además de la cuantía, como acabáis de decir, es la celeridad con la que se obtuvo, ¿no? Porque todos los demás, digamos, ayudas que se pidieron tardaron meses, ¿no? Perdona, me he perdido. Estamos hablando de Plus Ultra. Sí, consciente, sí. Por eso he dicho que si el de Air Europa pudo tener algún sentido, el que no lo tuvo era el de Plus Ultra. Si Plus Ultra no era nada. Que no era una compañía nuestra, además. Claro, si no tenía ninguna necesidad ni tal. Entonces, ¿a qué vino el rescate de Plus Ultra? Pues bueno, yo todavía no lo acierto a comprender, ¿no? Es verdad que la cuantía fue mucho menor, pero pudo ser precisamente con una de estas finalidades, de tal forma que de ahí se generara una bolsa de dinero para que fuera no sé dónde. Hay que recordar también que Víctor de Aldama no hace mucho, o hace ya, que ha dicho lo del famoso sobre aquel donde había 250 millones de dólares en bonos de petrolíferos para financiar no el acceso como presidente de la Internacional Socialista, sino de la propia Internacional Socialista, ¿no? Entonces, bueno, es que de verdad es que nos desayunamos todos los días con una, ¿no? Nos vamos a publicidad. Vamos, creo que del pillaje a la pillería, porque resulta que el músico, Azagra, David, tocaba muchos instrumentos. También tocaba los móviles, ahí como los tocaba la criatura. Resulta que él se va a Moncloa, se convierte en un ocupa, aparca la caravana y deja la Matsumoto ahí tendida en los sofás, nobles sofás de la Moncloa, con eso sí, obligación de que el chofer la lleve al ginecólogo para revisión en su embarazo. Y el chico, que yo me voy a hacer ciudadano fiscal portugués. Anda. Y alguien, porque de él no sale ni el 90% de los contribuyentes españoles que quisieran ser ciudadanos fiscales portugueses, no sale la idea de decir, anda, los de Hacienda me pueden pillar por el geolocalizador del móvil, porque no teníamos ni idea de que se pudiera hacer. Pues se puede hacer y me lo han confirmado a mí esta mañana. Se puede hacer y es un warning que alguien de Moncloa dijo, oye, vamos a ver, músico, deshazte de tu móvil y búscate uno que no esté a tu nombre, porque te van a pillar con el geolocalizador. Vale. ¿Y él qué hizo? Se deshizo del móvil. No sé si lo enterró donde hacen caquitas los perros de Moncloa, no lo sé, pero se deshizo del móvil. ¿Y de dónde se quedaría sin móvil? 6 meses. No, 4, porque llevaba ya 2 en Moncloa. No, ¿qué va? Acudió a papá y a mamá, que son propietarios de una empresa de plásticos que está en Algete, que se llama Playball, y les dijo, pasarme un móvil de la empresa que no me comprometa mucho. Y así seguimos, o así siguieron los 4 meses restantes, engañándonos a todos, con el consejo de alguien que lo quería bien, probablemente de su hermano. Vamos a verlo.
El hermano de Pedro Sánchez hizo todo lo posible para que no le pillaran escondido en la Moncloa durante más de medio año, para evitar pagar impuestos y que nadie se enterase de que estaba viviendo en la residencia presidencial con su hermano. En vez de en Portugal, David Sánchez estuvo 4 meses sin móvil, para que nadie pudiera situarle en el Palacio de la Moncloa. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha remitido a la juez Beatriz Viedma, que investiga al hermano de Sánchez, un informe en el que se detalla cómo el músico dio de baja su número de teléfono, el que había utilizado durante más de una década, justo cuando volvió de su excedencia de un año en Tailandia. Y desde ese momento y durante 4 meses, entre 2021 y 2022, no tuvo activo ningún número a su nombre en territorio nacional, para no ser geolocalizado por Hacienda, coincidiendo con su estancia de lujo en el complejo residencial de la Moncloa, en la que vivió también su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, donde recordemos que disfrutaron de un vehículo oficial medicalizado destinado al uso del presidente para que ella fuera a sus revisiones médicas durante el embarazo, y también contaron con un servicio gratuito de parking para su autocaravana en el recinto presidencial de la Moncloa durante 2 años, porque no tenía dónde dejarla. Pasados esos 4 meses, sin número de teléfono español, reapareció con un nuevo teléfono, pero no estaba su nombre, sino al de Playboy S.A., la sociedad con la que, recordemos, su padre gestionaba la fábrica de plásticos que recibió más de 1 millón de euros en ayudas durante la pandemia. Con eso consiguió moverse sin dejar rastro y no volvió a contratar una línea a su nombre hasta que no cumplió 1 año y medio fuera del recinto presidencial. Pero no era la primera vez que el hermano de Sánchez recurría a estas tretas para no ser localizado. Según los informes de la UCO, desde su llegada a Badajoz en 2017, utilizó al menos 7 líneas telefónicas distintas, algunas procedentes de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos. Un patrón que para los investigadores refuerza la sospecha de fraude fiscal al intentar impedir el seguimiento de sus comunicaciones. Alberto Serrano. Sí, otra posibilidad, que estuviera escondido en la bodeguilla de Felipe González y ahí no hay cobertura, ¿no? Otra posibilidad, se tirará 4 meses bebiendo vino, me creo cualquier cosa de este señor, ¿no? Sí, la verdad es que es algo tan Tómese la guasa, pero hay que tomarse la guasa. El pillaje y el pillo están en esa familia porque ellos creen que lo valen. Pero es que me parece increíble que un señor se dedique a estas tretas en la Moncloa, cuando tiene que entrar y salir y está todo lleno de policía, guardias civiles, etcétera. Pero es que está la impunidad que en un momento dado llegan a tener, que oye, vale cualquier cosa y ya está, y me voy para allá. Y yo me imagino también este señor por los jardines por ahí, inspirándose y tal. Bueno, estoy aquí que no me inspiro, termino de inspirar, vamos a la bodeguilla, vamos a tomar un chato vino, y luego vemos. Y luego ya vamos. Y a Matsumoto que la lleve al ginecólogo, el tío, el empleado. Exacto, ese que tenemos en la puerta. Yo no puedo conducir. Bueno, sin querer buscar ninguna similitud, pero es verdad que esta treta de apagar el móvil o dejar el móvil en otro sitio es usada muy habitualmente por delincuentes comunes. Quiero decir, la delincuencia... Yo estoy recordando el asesino de esta señorita, el Chicle, este famoso, el Chicle, que hizo lo mismo, pero también estoy recordando el de unos sicarios que vinieron de Alemania a matar a 3 personas, venían a matar a un abogado, pero no estaba en ese momento en un despacho de abogados y hicieron lo mismo, dejaron el móvil en Alemania y desde allí mandaban para aparentar que estaban allí. Son tretas muy burdas, ¿no? Y que son, yo creo, muy fáciles de desmontar. Segundo, ¿hay alguien que crea en la sociedad, en la vida actual que tenemos, que alguien está 4 meses sin un móvil? Nadie, es imposible, no podemos hacer nada si no tenemos el móvil, no digo ya para llamar por teléfono, sino otras acciones. Y luego, el móvil no tiene que ser el único elemento. Primero, si acredita que estaba residiendo en Portugal, es lo que ha dicho, lo normal es que tuviera un móvil con una tarjeta portuguesa, ¿no? Esto es lo habitual, no pasa nada, pues que lo acredite, puede, si lo tiene, que lo ponga de manifiesto, ¿no? Y por último, hay otra serie de indicadores que se deberían, además de investigar, porque ya no es que mandes WhatsApp o no mandes WhatsApp, utilices el número de móvil u otro, pero, por ejemplo, ¿quién no utiliza en este momento banca electrónica? ¿Alguien va a la oficina bancaria? Pues 2 personas ya muy mayores que no saben manejar estos dispositivos. Los demás, tal. Oiga, investíguese
si ha tenido acceso, por ejemplo, a su cuenta corriente mediante banco electrónica, habrá ordenado algún pago, habrá verificado los saldos. Él no es muy de pagar, ¿eh? Un tío que deja la caravana en el parking de la Moncloa y que tira el móvil para hacerse residente fiscal, lo de pagar como si fuera catalán, ¿eh? Como yo. No, yo decía que algo tendrá domiciliado en una cuenta corriente y mirará a ver si se lo han cargado o no se lo han cargado, ¿no? Bueno, volvemos a encontrarnos con un individuo singular que no sabía dónde trabajaba. Javier, perdóneme. Y tampoco verificaba si le habían ingresado la nómina. Ahí le has dado. Por ahí ya vas por mejor camino. Bueno, vamos a ver. Ayer, como saben, llovía muchísimo. Se desbordó un barranco en Valencia. Se temía lo peor. Ahora mismo está lloviendo de nuevo mucho en Cullera, en otras zonas relativamente cercanas a Cullera. Y ha revivido la escena de crueldad en términos políticos, porque unos creen que el presidente valenciano, Carlos Mazón, no estaba al frente de las operaciones o de la emergencia generada. El PP dice que no, que sí que llegó, estuvo antes de decretarse la alarma. En fin, que ya la tenemos de nuevo liada. Se cumplen 11 meses de la dana que arrasó la provincia de Valencia. Los vecinos de la zona cero viven con temor el regreso de las fuertes lluvias, las alertas y los avisos por temporal. Mientras los valencianos miran al cielo, los partidos políticos vuelven a lanzarse reproches. Desde el PSOE de Valencia critican que Mazón acudiera el domingo a un acto del Partido Popular en Murcia, cuando ya estaba activada la alerta roja. El Partido Popular lo desmiente y asegura que el presidente de la Generalitat se encontraba en Valencia antes de que se produjera el aviso. Se llegó a decir que estábamos en alerta roja mientras el presidente estaba en Murcia, y es falso. Y también se mintió sobre la ubicación del presidente utilizando una foto del día anterior. El presidente terminó la jornada en Murcia. Salió de Murcia a la 1 de la tarde, estuvo permanentemente en contacto tanto con los presidentes de las diputaciones, con alcaldes y con emergencias y con el resto del Consell, y por lo tanto estuvo atento a la situación. El ministro Óscar Puente cruzó todas las líneas del respeto hacia las más de 200 víctimas que perdieron la vida aquel día. Utilizó su cuenta en X para preguntar irónicamente, a golpe de tuit, si Mazón había reservado mesa en el Ventorro, el restaurante donde se encontraba el día de la dana. El PP ha calificado la burla de inadmisible y denuncia la incoherencia del gobierno, que ha permitido la celebración de 2 manifestaciones en Valencia contra Mazón, también el domingo, a pesar de los avisos del temporal. Y mientras los partidos se enzarzan en este cruce de acusaciones, los valencianos siguen con el miedo a que la pesadilla se repita, mientras ven como el gobierno de España aún no ha pagado el 62% de las ayudas prometidas, que más del 80% de los damnificados sigue sin recibir compensación económica, que hay 780 ascensores que siguen averiados, que no se abordaron las principales obras para reformar y mejorar el alcantarillado dañado, y hay barrios enteros que continúan sin una recuperación real. Alberto Serrano. Sí, muy brevemente. A Mazón se le exige que esté al frente de todo el operativo, su casco de bomberos, su chaleco, etcétera, y el Illa, que también tenía alerta roja, pues a ese no se le pide nada. Él estaba por ahí con su agencia cultural y todo lo demás, cuando había la misma alerta roja en Cataluña que en Valencia. Eso por un lado. Por otro lado, ahora está cargando mucho el PSOE en una idea muy concreta, que es que los fallecimientos tristes se produjeron porque no se emitieron las alertas. Y evidentemente las alertas, la no emisión, que lo hemos criticado en este programa 1000 veces, fue una causa grave, una omisión grave. Pero también nos está diciendo que nadie alertó de que venía este tipo de lluvias, que nadie alertó de que iba subiendo el agua de los barrancos, etcétera. Por no decir de la lamentable actuación del día después de todo esto que se produjo, también todo esto responsabilidad del gobierno. Y en este contexto saca pecho Puente, hombre. Bueno, lo primero, lo más lamentable, ya no de esta nueva tromba que ha caído, sino de la dana de hace un año, fue que hemos visto las imágenes de todavía hay ascensores que no funcionan, todavía hay casas que no se pueden utilizar, el dinero no ha llegado. Esto es lo que no tiene ninguna excusa, ¿no? Segundo, claro, se le acusa, es que no estaba allí, estaba en una reunión en Murcia, pero vamos a ver, ¿para qué sirve la tecnología? Que nos llenamos la boca de la tecnología, estamos todo el día conectados mediante cualquier aplicación de estas, de Teams, Zoom o cualquier otra de las aplicaciones, miles que hay, y estamos permanentemente conectados, que podemos estar permanentemente en directo de forma telemática. Si lo importante es si todo el que estaba comprometido,
quiero decir, los departamentos de prevención, de seguridad, no sé qué, me refiero ahora, no me refiero a hace un año, si estaban en sus puestos, ¿no? Que es donde tenían que estar. Y el presidente, pues supervisándolo, en la distancia, pues en la distancia. Bueno, vamos a ver este giro que ha dado Feijóo en materia de inmigrantes. En Vox dicen que les ha copiado el programa. Hay otros que le reprochan que se ha ido a hacer programas de ultraderecha. En fin, la tenemos montada con la inmigración una vez más. El presidente del Partido Popular ha presentado el nuevo modelo migratorio de su formación con la llamada Declaración de Murcia, un documento de 16 páginas que han firmado todos sus varones autonómicos en un acto en el Teatro Circo de esta ciudad. Este plan contiene medidas que pretenden diferenciarse de Vox y del gobierno de Pedro Sánchez. El texto recoge más de una decena de compromisos de los 14 gobiernos regionales del Partido Popular que sientan las bases del plan migratorio: control de fronteras, orden y legalidad, priorizar a los hispanos y buscar la reagrupación de los menores extranjeros no acompañados, es decir, el retorno a sus países de origen. El texto plantea implementar un nuevo visado por puntos como el de Canadá o Australia. Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal y una forma de gestionar mejor la clase de inmigración que fomentamos. Mirad, tal y como ya hacen otros países, defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada. Lo que propone el líder del Partido Popular es que se prime la entrada de los inmigrantes con las siguientes características: los que vengan a trabajar en sectores donde haya falta mano de obra, los que conocen mejor nuestra cultura, los que tienen mayor capacidad de integración, los que provengan de países que asuman el compromiso de la política migratoria de un eventual gobierno del Partido Popular. Feijóo propone recompensar a los terceros países que colaboren con la política migratoria de España. Lo hizo en un discurso en el que remarcó su tolerancia cero con el delito, que implicará automáticamente que se pierda el derecho a la residencia del inmigrante, tenga o no papeles, aunque eso sí, con matices. Porque el sistema actual no es razonable, ¿no? Cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital. Según ha manifestado, la inmigración bien gestionada es una oportunidad, pero mal gestionada es una fuente de división y precariedad. En cuanto al empleo, propuso que la percepción de ayudas públicas se ligue a la búsqueda activa. La manera de percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito, ni convertirse en el único medio de vida de la gente que llega a España. Las reacciones han sido estruendosas. Las vamos a ver a continuación. El líder de los populares ha reabierto el debate sobre inmigración. Dice Alberto Núñez Feijóo que la solución no está en la regularización masiva ni tampoco en la expulsión indiscriminada. Estamos exactamente concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del Gobierno y las protestas de Vox. Unas propuestas que han despertado recelos dentro del Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez las ha tildado de ocurrencias. Yo creo que el fenómeno de la inmigración no se puede abordar desde las ocurrencias y desde una competición con Vox. Y critica que los populares copien los postulados de Vox. El Partido Popular, comprando absolutamente el marco de Vox, vuelve a vincular migración con delincuencia y nos hace ser un país cerrado si siguiéramos sus mensajes. La ultraderecha hace estas propuestas siempre xenófobas. El Partido Popular ahora últimamente se las está comprando y creo que el Partido Popular debería tener cuidado de no blanquear un discurso que nos lleva hacia la barbarie completamente. Díaz lo considera inconstitucional. Que es auténticamente inconstitucional. Y los de Abascal también critican la postura del PP y los acusa de engañar a sus votantes. Un paripé para intentar copiar el discurso de Vox. Hablan de gestionar la inmigración, el campo, pero la realidad es que el Partido Popular ya solamente sabe gestionar la estafa a sus votantes. Abascal, por su parte, acusa a Feijóo de demonizar al partido con mentiras y manipulaciones. Julián. Hombre, con franqueza, con sinceridad, a mí no me parece que las propuestas que ha explicitado ayer Núñez Feijóo sean ni tan siquiera parecidas a las de Vox, ¿no? Irán en la misma línea de primar la inmigración regular, reglada, ¿no?
y nada más. Yo creo que hasta ahí es donde se parecen, ¿no? Luego, efectivamente, es que el discurso del PP o de Núñez Feijóo es muy complicado, porque, como han dicho muy bien, aquí hay dos países en los que se utilizan esta mecánica de los puntos, el visado por puntos, que se han citado a Canadá. Yo me voy a referir más que a Canadá, a Australia, que conozco bien, he estado varias veces y conozco bien el sistema, y allí es que la inmigración está absolutamente cerrada. Es decir, es completamente restrictiva. Al revés, lo del visado por puntos es una flexibilización lo que hace Australia, porque si no, allí no entraba ni uno solo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cuál puede ser la solución que tal. Desde luego, regular la inmigración, ajustar los inmigrantes que lleguen, primero, llamémoslo un cupo, o que esté tasado el número, o las circunstancias, las características de los que entran a España, aquellos que busquen un trabajo, etcétera. Lo que no puede ser es que esto sea puertas abiertas y venga, el que quiera que pase, ¿no? Pero vamos a ver, el Partido Popular nunca había hablado hasta ayer en Murcia, o anteayer, nunca había hablado de la reagrupación familiar, que es una manera eufemística de decir los devolvemos a su país y que se entiendan los menores, que entiendan su familia, que tienen su obligación con ellos. Sí, yo creo, Xavier, que bien por hablar de un tema que interesa a los españoles, lo que les reprochamos muchas veces a Feijóo es que no tiene propuestas, que no tiene alternativa al sanchismo, bien en ese sentido, al margen del concreto que podemos estar más o menos conforme, también bien en unificar criterios. Hemos visto a todos los varones que les ha exigido como firmar y tal, porque hay discrepancias entre ellos y eso no me parece tampoco un poco lamentable, serio. ¿No? Lo único que, bueno, él ha significado que están todos ahí unidos y van y todos firman. Veremos a ver qué dice mañana pese a haber firmado, pero en fin, por lo menos trata de buscar una cierta unidad en el Partido Popular, que lógicamente le viene bien. También yo creo que mal en este punto de tratar de buscar un equilibrio entre el PSOE y Vox. Yo creo que tiene que buscar su propio programa, lo digo porque eso de ir en buscar un término medio me recuerda a lo de Ciudadanos cuando estaba en medio, como estorbando. Oiga, una cosa u otra, no, vamos a ver, usted tenga sus planteamientos, tenga sus propuestas y no se fije en lo que hacen por un lado y por otro. Y luego yo creo que no incide en el principal problema que hay en el país sobre la inmigración, que es que cuando vienen esas pateras, o bien cuando se introducen directamente que son la mayoría, a través del aeropuerto, es una serie de inmigrantes que a continuación llegan a España y tienen derechos, como inmigrante ilegal, derechos humanos, etcétera, un abogado, una asistencia médica, una alimentación. Entonces, todo eso se va generando, una serie de derechos, y luego la burocracia española, en general europea, es terriblemente lenta, tortuosa, para, si acaso hay que proceder a expulsar, porque bueno, esto lo entiende todo el mundo. ¿Por qué hay que expulsar solo a los que cometan delito? No, hay que expulsar a todo aquel que se encuentre en situación de ilegalidad en España. Claro. No pueden consolidarse aquí y luego acceder a procesos de regularización, que es lo que está pasando. Convierta usted en delito la entrada ilegal en este país, por ejemplo. Bueno, mire, esa sería una medida drástica, pero... O haga lo que con mayor picardía ha hecho Meloni en Italia. Dice, no, los que son ilegales no tienen derecho a un euro público. Y se han ido. Claro. Se han ido. Efectivamente. Claro. Mira si es fácil. Hay que apretar, que no solamente los delincuentes, que eso ya está en el Código Penal, por supuesto, eso no hay motivo de discusión. Hasta el propio Partido Socialista, la ministra lo reconocía. Pues estamos hablando de que está fomentando que un señor entre de cualquier manera saltándose todas las normas y a partir de aquí entran procesos ya de consolidación de derechos y de la ulterior regularización. Cuando este señor, pues evidentemente quiere entrar en España, encantados de que entre en España. Hay casi 10 millones de extranjeros en España según la última dato del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, fenomenal, pero a partir de aquí que contribuyan y se legalicen desde el principio en aquellos sectores productivos que más falta hace, lo que sea, en fin. Bueno, hoy era el día grande para la presidenta de Navarra, para Chivite. Iba al Senado a comparecer, le preguntaba por las obras de Servinavar, el túnel de Belate, y ella ha venido a decir que no, que ella está muy beligerante en que en el túnel no hay ninguna irregularidad, aunque otros las han encontrado y las han denunciado. Ella dice que lo va a impugnar porque no es justo ni correcto. Ahora bien, la han acorralado un poquito y enseguida ha llegado a la conclusión que a todos los senadores les ha quedado en la cabeza, y es: ¿por qué entonces Santos Cerdán la acompañaba a determinadas reuniones en algunos ministerios en Madrid? ¿Qué llave de qué puerta tenía Santos Cerdán?
Y ella dice, no, lo hacía como diputado navarro. No, oiga, vamos a ver, seamos un poco más serios. ¿Fue usted alguna vez con otro diputado que no fuera Santos Cerdán a algún ministerio? Pues acabáramos. Vamos a ver qué es lo que ha dicho en el Senado Chivite. En ninguno de los informes conocidos, ni de la Cámara de Comptos, ni la Oficina de Buenas Prácticas, ni los propios informes jurídicos del Gobierno de Navarra, hablan de ilegalidad. Hablan de ilegalidad. La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Belate. Yo en varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán, algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo. En algunas ocasiones se lo pedía, en otras ocasiones no se lo pedía. Es muy normal. De hecho, alguna vez se lleva alguna Izcolari y es a Coldo a quien lleva, ¿no? Esto es de coña, marinera. Sí, es que está todo dicho sobre esta señora. Hemos dicho muchas veces que una cosa es la corrupción ilegal y otra la corrupción legal. Y la corrupción legal también existe. Entonces, el hecho de ir del brazo de este señor influyendo, promocionando, aun cuando eso no puede generar, aunque eso no genera una ilegalidad, cosa que dudo, hay que esperar a que se investigue adecuadamente, pero ella estaba en ese mejunje y por tanto queda salpicada. Es una corrupta, me da igual lo que digan los tribunales, si hay un delito concreto, si hay pruebas concretas, pero ella formaba parte de esa corrupción en base a la cual Santos Cerdán está ahora mismo en prisión provisional. Yo no he visto ningún informe de una administración pública que, al relatar los hechos, los califique de ilegalidad. Entre otras cosas, porque no les corresponde. Eso lo tiene que hacer un juez. Hablan de irregularidades. Y en el caso que ella dice, nadie ha dicho, efectivamente, nadie ha dicho ilegalidades, pero sí irregularidades, y se ha dicho que efectivamente el pliego no se ajustaba y que debería haber sido declarado nulo. Entonces, ya está. Acuérdense de esas UTEs en las cuales iba una gran empresa con una pequeñita Navarra, amigos de Santos Cerdán. Sí, sí. Y esos eran los que adjudicaban. Obviamente. No, si el truco del almendruco, ya lo hemos visto. Por cierto, no quiero acabar el programa sin hablar de esto. Zapatero ordenó a la policía y a la Guardia Civil que no se hicieran detenciones en relación con el famoso caso antiguo ya, el caso Faisán, de aquel bar que había justo en la frontera, al que iban a pagar en botellas, cada botella era 1 millón de pesetas, le pagaban al colaborador de ETA que está al frente de ese bar, y bueno, pues lo que les pidió Zapatero es que no detuvieran a nadie porque ponía en riesgo su aspiración política a negociar con ETA. También hay quien dice, en esta referencia a este caso, que se dio dinero a alguna ONG para engrasar los mecanismos de ese alto el fuego, ¿no? Sí, se le daba a la ONG este tipo de informes que hacen por ir a un país del tercer mundo y hacer no sé qué, que no suena tanto raro, pues evidentemente se certifica que eso se ha producido, no se ha hecho absolutamente nada, y un dinero inflado que luego sabemos dónde termina, si esto viene de muy lejos. Según han recogido los medios de comunicación en los últimos días, han salido varias noticias. Uno, que Zapatero y Conde Pumpido relevaron a un comisario y lo sustituyeron por otro porque sería más fácil engrasar esto con ETA. El segundo, que hemos visto esto del caso Faisán, que todos lo oímos muchas veces, ya veremos si se consigue demostrar, efectivamente era un obstáculo para el objetivo que perseguían de que ETA dejara de matar o se llegara a algún tipo de acuerdo. Y tercero, ese que acabo de decir, donde efectivamente parece ser que se ofreció una cantidad de dinero, presuntamente una cantidad de dinero para que efectivamente a través de una ONG ETA paralizara la acción armada. Y en plena operación de capturar a los que tenían el negocio montado para llevar el dinero de ETA a los cuarteles de la ETA, pues resulta que alguien da marcha atrás, freno de mano, corrige la operación, no detengáis a nadie, quitaros de ahí, mandamos a no sé quién para que dirija esto porque la estáis liando. Innoble hasta las trancas, innoble hasta las trancas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia, sobre todo por sus opiniones, a ustedes por su interés y su paciencia. Ahora, eso sí, a la vuelta de publicidad, arrancamos el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Carlos Barrabés, el amigo de esquí de la pareja Pedro y Begoña, obtuvo unas cartas de recomendación de Begoña. Esas cartas fueron esenciales para adjudicarse concursos de las administraciones públicas por valor de 8,4 millones de euros. Lo dice la Intervención General del Estado a instancias de la Fiscalía Europea que están investigando esos contratos. Sin las cartas, los contratos no se hubieran producido y sugieren que la adjudicación podría haber sido un fraude de ley porque no se hizo de la manera adecuada. Y los correos intervenidos por la UCO prueban que Cristina Álvarez gestionaba de forma sistemática la cátedra de Begoña Gómez y no de forma puntual como la mujer del presidente declaró ante la justicia. Dentro de todo ese papel que tenía Cristina Álvarez, ella era la encargada de llevarle patrocinadores a Begoña. Entre ellos consiguió el contacto de Google, la tecnológica que desarrolló el polémico software y con el que Cristina Álvarez contactó después de conocerse en un acto de gobierno. El juez Peinado ya ha pedido intervenir los correos con el Instituto de Empresa. Cristina Álvarez se encargaba de forma constante de los negocios privados de Begoña Gómez. Así lo concluye la UCO tras analizar los 121 mails que el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, entregó al juez Peinado. En el atestado los agentes son claros. Cristina Álvarez gestionaba todo lo relacionado con la cátedra de manera habitual, desde consultas sobre pagos de convenio hasta peticiones de un certificado de donaciones para Hacienda. La UCO destaca sobre todo los mails que Cristina Álvarez enviaba a Juan Carlos Doadrio desde la cuenta oficial de Begoña Gómez, pero firmados por Cristina. Ocurría también al contrario. Doadrio recibía correos desde la cuenta personal de Álvarez y, sin embargo, aparecían firmados por Begoña Gómez. Este análisis de la UCO desmonta por completo la versión de la mujer del presidente, que reconoció que Álvarez la ayudó, pero de forma puntual y como favor por la amistad entre ambas. Peinado también ha pedido los correos de la asesora de Begoña con el Instituto de Empresa. Además, la Intervención General del Estado ha detectado un posible fraude de ley en 2 contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. La propia Begoña Gómez escribió 2 cartas de recomendación para las empresas de este empresario que logró conseguir 2 adjudicaciones de hasta 8,4 millones de euros. Ahora, la Intervención General del Estado, en su informe remitido al juez Peinado, destaca que podrían haber sido adjudicados en fraude de ley. En el informe se destacan decenas de irregularidades y se cuenta la forma en la que Red.es analizó las ofertas y el sistema de puntuación. La Intervención General del Estado denuncia que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación la que evaluase los criterios objetivos. Además, ve arbitrariedad, falta de transparencia y una actuación discriminatoria al otorgar a la puntuación subjetiva más peso del anunciado. Muchos competidores fueron descalificados sin explicaciones claras, mientras que las ofertas de Barrabés fueron tratadas de manera favorable, a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Un posible fraude de ley en el que la mujer del presidente figura también como pieza clave. Y continúan apareciendo evidencias que demuestran que David Sánchez, el hermano del presidente, trató de estar ilocalizable para Hacienda. Según publica hoy en exclusiva El Debate, el músico estuvo durante 4 meses sin un teléfono móvil español para borrar cualquier rastro que demostrase que vivía en el Palacio de la Moncloa. David Sánchez fingía en ese momento residir en Portugal para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. Su proceder, dicen los agentes, responde a una táctica habitual si hablamos de fraude fiscal. Tras 4 meses sin línea telefónica, el hermano del presidente reapareció con un dispositivo registrado no a su nombre, sino al de un tercero. En concreto, al de Playboy S.A. le sonará este nombre. Es la sociedad con la que su padre gestionaba la fábrica de plásticos, que recibió más de 1 millón de euros durante la pandemia. Los informes de la UCO apuntan además que desde 2017 Sánchez habría utilizado al menos 7 líneas telefónicas diferentes, 3 de ellas con numeraciones de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos. ¿Es pillaje o es pillería o son ambas las 2 cosas juntas? La justicia tendrá la última palabra, pero la UCO, después de analizar 121 mensajes de la asesora Cristina Álvarez, cree que ésta actuaba sistemáticamente en los negocios de Begoña Gómez. No eran ayudas
puntuales por razón de amistad, sino que Cristina se olvidaba de lo que eran sus competencias en lo público y actuaba en todos los aspectos y matices de la gestión del máster privado de la señora del presidente en la Universidad Complutense. El empresario amigo de esquí de los Sánchez, Carlos Barrabés, el que los llevaba a Benasque, etcétera, obtuvo para sus empresas contratos públicos en concursos de adjudicación en los que fueron determinantes las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Lo dice la Intervención General de la Administración del Estado a instancias de la Fiscalía Europea, porque este dinero en parte proviene de fondos europeos. Llegan a la conclusión de que las cartas tuvieron un papel superlativo en la adjudicación. Sin ellas no se hubieran adjudicado. Lo subjetivo mandó en aquellos criterios que se tomaron en cuenta para las adjudicaciones sobre lo objetivo, lo que se podía calcular y contar. En fin, dejan a entrever que se puede tratar de un fraude de ley, ya que las adjudicaciones las tenía que haber decidido un comité de expertos que ni siquiera fue convocado. ¿Para qué? Y por último, el hermanísimo, ese que vivía escondido en la Moncloa y que se deshizo de su móvil para no ser geolocalizado en España por la agencia tributaria y conseguir su ansiada ciudadanía fiscal portuguesa. Hoy sabemos que la empresa de plásticos de los papás de los Sánchez, de Pedro y de David, era la propietaria del móvil con el que David el músico pudo estar 4 meses desconectado del mundo, pero residiendo como un ocupa en la Moncloa. Y el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, cree que el fraude electoral en el Partido Socialista es algo sistemático y que no fue solo algo exclusivo de las elecciones primarias en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general. Él ha dicho hoy en una entrevista que hubo pucherazo en las elecciones generales, en las últimas celebradas en España en el año 2023, y que funcionarios de Indra podrían probarlo. Alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Habla de fraude electoral? Sí. Abiertamente, fraude electoral en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. La presidenta de Navarra, María Chivite, admitía hoy en el Senado que Santos Cerdán, el que fue secretario de organización del PSOE, le ayudaba en conseguir financiación del gobierno para las obras que tenían que hacerse en Navarra. Dice incluso que le acompañó a varias reuniones en ministerios por ser representante político de Navarra. Y la verdad es que se la ha visto bastante acorralada por los señores senadores que le recriminaban, oiga, ¿y llevó usted alguna vez a alguno que no fuera Santos Cerdán? En fin, la Chivite se desliga de la adjudicación a Servinavar Acciona del contrato sobre los túneles de Belate y anuncia que presentará alegaciones al informe de anticorrupción que descubrió irregularidades en el contrato. En ninguno de los informes conocidos, ni de la Cámara de Comptos, ni la Oficina de Buenas Prácticas, ni los propios informes jurídicos del Gobierno de Navarra, hablan de ilegalidad. La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Belate. Yo en varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán, algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo. En algunas ocasiones se lo pedía, en otras ocasiones no se lo pedía. Y hasta ahora estamos muy pendientes del avance de un temporal de lluvia que mantiene la provincia de Valencia en alerta roja y las provincias de Castellón y Tarragona en alerta naranja. Estas imágenes que van a ver nos llegan desde Cullera, en el sur de Valencia. Allí el casco urbano ha quedado totalmente inundado por las lluvias y la recomendación a los ciudadanos que viven en esta zona es que busquen zonas altas o suban a pisos superiores. Sueca y Cullera son ahora mismo las dos localidades más afectadas después de que esta tarde descargara con fuerza una tromba de agua en Salou.
Y esta mañana se ha desbordado el barranco de la Saleta, en Aldaya. También se ha registrado una subida puntual del barranco del Pollo, pero la sensación allí en la zona cero de la Dana, de la que hoy se cumplen 11 meses, es de tranquilidad. Lo que transmiten las autoridades es que las incidencias son leves y están controladas. Castellón y Tarragona son otras dos regiones en aviso naranja, a las que se ha sumado durante la tarde la región de Murcia. Nos deja esta región imágenes como esta que están viendo. El punto más afectado es la localidad de Molina del Segura, donde han caído más de 70 litros. Varias personas han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos. Y las reacciones políticas durante esta última riada han sido muy duras. Acusan al presidente valenciano Carlos Mazón de no estar al frente de los operativos de emergencia cuando era necesario. Y resulta que el Partido Popular dice que no, que estaba allí, que además estaba desde antes de decretarse la alerta y desde antes de que se inundara el barranco de la Saleta. Ya está la polémica en marcha. Además, a un mes del aniversario de la tragedia de la Dana, el ministro Óscar Puente no pudo ser más frívolo que hacer determinados comentarios, como ahora van a ver, en sus redes sociales. Se cumplen 11 meses de la Dana que arrasó la provincia de Valencia. Los vecinos de la zona cero viven con temor el regreso de las fuertes lluvias, las alertas y los avisos por temporal. Mientras los valencianos miran al cielo, los partidos políticos vuelven a lanzarse reproches. Desde el PSOE de Valencia critican que Mazón acudiera el domingo a un acto del Partido Popular en Murcia, cuando ya estaba activada la alerta roja. El Partido Popular lo desmiente y asegura que el presidente de la Generalitat se encontraba en Valencia antes de que se produjera el aviso. Se llegó a decir que estábamos en alerta roja mientras el presidente estaba en Murcia y es falso. Y también se mintió sobre la ubicación del presidente utilizando una foto del día anterior. El presidente terminó la jornada en Murcia. Salió de Murcia a la 1 de la tarde, estuvo permanentemente en contacto tanto con los presidentes de las diputaciones, con alcaldes y con emergencias y con el resto del Consell, y por lo tanto estuvo atento a la situación. El ministro Óscar Puente cruzó todas las líneas del respeto hacia las más de 200 víctimas que perdieron la vida aquel día. Utilizó su cuenta en X para preguntar irónicamente, a golpe de tuit, si Mazón había reservado mesa en el Ventorro, el restaurante donde se encontraba el día de la Dana. El PP ha calificado la burla de inadmisible y denuncia la incoherencia del gobierno, que ha permitido la celebración de 2 manifestaciones en Valencia contra Mazón, también el domingo, a pesar de los avisos del temporal. Y mientras los partidos se enzarzan en este cruce de acusaciones, los valencianos siguen con el miedo a que la pesadilla se repita, mientras ven como el gobierno de España aún no ha pagado el 62% de las ayudas prometidas, que más del 80% de los damnificados sigue sin recibir compensación económica, que hay 780 ascensores que siguen averiados, que no se abordaron las principales obras para reformar y mejorar el alcantarillado dañado, y hay barrios enteros que continúan sin una recuperación real. Mañana es 30 de septiembre, fecha marcada en el calendario del Ejecutivo como día tope para presentar el proyecto de presupuestos. Se estima que este vaya a ser el tercer año consecutivo que el Gobierno incumple con este mandato constitucional. A estas alturas, el Ejecutivo no ha aprobado ni la senda fiscal ni el techo de gasto. La propia AIREF, la autoridad fiscal, denunció este viernes la incapacidad para fiscalizar las cuentas sin plan presupuestario. El reloj abre la puerta a que los presupuestos de 2023, los últimos en aprobarse, sigan prorrogados también en 2026. Esta mañana, como un rumor que anida, las redacciones periodísticas han empezado a dar carta de naturaleza a la hipótesis de que a lo mejor el Partido Popular en algunas comunidades autónomas se decidía por adelantar las elecciones. Bueno, pues parece que no va a ser así. Juanma Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, decía que habrá adelanto electoral en Andalucía solamente si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca elecciones generales en los próximos meses, con la cual cosa cabe deducir que descarta un adelanto electoral por iniciativa propia. A ver, las elecciones fueron el 19 de junio de hace 4 años, del 22, y por tanto correspondería en el mes de junio, finales del mes de junio. Mi objetivo es acabar la legislatura, puesto que tengo una mayoría suficiente para sacar los presupuestos del 26, para impulsar algunas de las leyes que quiero sacar y que son compromisos de legislatura, salvo, y eso sí que lo digo, salvo que el señor Sánchez
cosa que veo hartamente improbable, pero convocara elecciones legislativas, elecciones generales. Vox acusa al Partido Popular de copiar sus políticas en inmigración después de que Feijóo haya puesto encima de la mesa la creación de un visado que condicione la entrada de inmigrantes a nuestro país si cumplen una serie de requisitos. Estas son algunas de las medidas que plantea esa declaración de Murcia, a la que hoy el Partido Socialista ha respondido. Dicen que el Partido Popular es el Vox de AliExpress. El líder de los populares ha reabierto el debate sobre inmigración. Dice Alberto Núñez Feijóo que la solución no está en la regularización masiva ni tampoco en la expulsión indiscriminada. Estamos exactamente concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del Gobierno y las protestas de Vox. Unas propuestas que han despertado recelos dentro del Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez las ha tildado de ocurrencias. Yo creo que el fenómeno de la inmigración no se puede abordar desde las ocurrencias y desde una competición con Vox. Y critica que los populares copien los postulados de Vox. El Partido Popular, comprando absolutamente el marco de Vox, vuelve a vincular migración con delincuencia y nos hace ser un país cerrado si siguiéramos sus mensajes. La ultraderecha hace estas propuestas siempre xenófobas. El Partido Popular ahora últimamente se las está comprando y creo que el Partido Popular debería tener cuidado de no blanquear un discurso que nos lleva hacia la barbarie completamente. Díaz lo considera inconstitucional. Que es auténticamente inconstitucional. Y los de Abascal también critican la postura del PP y los acusa de engañar a sus votantes. Un paripé para intentar copiar el discurso de Vox. Hablan de gestionar la inmigración, el campo, pero la realidad es que el Partido Popular ya solamente sabe gestionar la estafa a sus votantes. Abascal, por su parte, acusa a Feijóo de demonizar al partido con mentiras y manipulaciones. Y en la página de Economía, el IPC, la inflación, ha avanzado 2 décimas en septiembre hasta el 2,9% en los datos provisionales del índice general del IPC. Las causas, el aumento de los carburantes y el aumento del precio de la electricidad. Este es el dato más alto que vivimos desde el pasado mes de febrero. Mientras tanto, la inflación subyacente, que como recordarán es la misma, pero descontándole los precios de los productos energéticos y de los productos frescos, ha caído al 2,3%. Y en la página internacional lo acabamos de conocer. La noticia nos llega desde Washington, donde Benjamín Netanyahu ha aceptado el plan de 21 puntos que le ha puesto Donald Trump encima de la mesa. Han estado reunidos en el interior de la Casa Blanca por unas 3 horas y ambos han comparecido recientemente en rueda de prensa y han expresado y comunicado ese acuerdo. El plan de 21 puntos incluye un alto el fuego permanente, la liberación de los 48 rehenes israelíes, los vivos y los muertos, y la retirada gradual de Israel de toda Gaza. Además, un plan de posguerra que incluya un mecanismo de gobierno sin Hamás. Tanto Israel como Washington lo han confirmado. Si Hamás rechaza el acuerdo, ellos serán los responsables y ni Estados Unidos ni Israel actuarán, por tanto, en consecuencia a esa negativa de Hamás. Bueno, Marina, ¿hay menos desperdicios alimentarios? Pues es la noticia buena del día que nos llega y que les queríamos compartir a nuestros espectadores. En los últimos años, España ahorra y gasta un 20% menos de comida que lo hacía desde el año 2020. El volumen de alimentos y de bebidas desperdiciadas sigue siendo elevado, esa es la mala noticia, con 1.125 millones de kilogramos o de litros tirados en 2024. Detrás de esta reducción del desperdicio alimentario estaría la subida de precios, pero también una mayor concienciación de los españoles con la sostenibilidad. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que deseen compartirla con la señal del toro. Y les dejamos con Sandro Meco con el mejor análisis de Estados Unidos. Hasta mañana.